Buenas tardes a todos y bienvenidos a este último encuentro virtual que la Fundación Espacio Stibor y la empresa Cerámica Stibor llevaron a cabo a lo largo de este año bajo esta nueva modalidad impuesta por la pandemia. Quiero agradecer el acompañamiento que tuvimos en cada uno de esos encuentros. Eso nos ayudó a seguir apostando el vínculo con los profesionales, clientes, docentes, alumnos y el público en general. Hoy nos va a acompañar la arquitecta Nelly Lombardi, docente universitaria, extensionista profesora de materias técnicas de la carrera de arquitectura y vigente en el ejercicio liberal de la profesión. Ella nos hablará de las envolventes eficientes y la certificación energética. Nelly, te doy la bienvenida y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la presentación, gracias a la Fundación Espacio Stibor. Vamos a dar inicio entonces a esta charla. Para ello voy a compartir un material y lo que voy a hacer es, en principio, explicar un poco el título, ¿no? Envolventes eficientes y certificación energética. Bueno, envolventes como concepto es todo aquello que nos separa del medio exterior y permite cierto grado de confort higrotérmico interior. Y cuando hablamos de envolventes eficientes, nos referimos a aquellas que van a dar la máxima prestación con un mínimo de recursos. Esa buena aislación, entonces, va a estar provista a un bajo costo o menor costo económico y ambiental. Por otro lado, el concepto de certificación energética alude a un índice de prestaciones energéticas de una vivienda, un IP, que en realidad es un número, que refleja la energía, ya vamos a ver en detalle de qué manera, la energía que utilizamos para climatizar, para generar agua caliente sanitaria y para iluminar en una vivienda. Vamos a ver que entre el envolvente y la climatización, y por eso es que está resaltado el término buena aislación por un lado y climatización en el otro concepto, la envolvente, decíamos, y la climatización tiene una relación muy directa, mediando entre ellos, estos dos conceptos, el uso de la energía. Ahora bien, hablando de energía, podemos decir que en una vivienda, de toda la energía que utilizamos, el 50% está destinada a climatizarla. Luego un 25% a generar agua caliente, un 15% a iluminar y un 10% para electrodomésticos aproximadamente. Y es importante decir que en la matriz energética argentina, la energía que nosotros utilizamos en nuestros hogares proviene casi el 90% de recursos no renovables y contaminantes, como son el gas y el petróleo. Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, justamente reducir todo lo posible el uso de energía por su costo, decíamos, económico y ambiental. Y las estrategias que podemos utilizar son la de, bueno, cambios de hábitos sociales, normativas y reglamentaciones que se puedan aportar desde el Estado, nuevas tecnologías y, en suma, un uso racional de la energía que necesitamos. En cuanto a la certificación energética, hablando de reglamentaciones o normativas, es un término que no es algo que recién se empieza, digamos, a difundir, sino que en muchos países, sobre todo europeos, hace varias décadas que se está tratando, digamos, de difundir el tema de la certificación energética de edificios. Sus antecedentes están en la década del 70, con la primera crisis, digamos, del petróleo, la conciencia de la dependencia con esta energía, luego todas las cumbres
por el medio ambiente, por el cambio climático, los protocolos como el de Kioto y posteriores, el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Una serie de hechos en el 2003, 2007, 2010, que tienen que ver con leyes, con normativas, normas IRAM, leyes provinciales como la 1359 de acondicionamiento térmico, programas digamos, de uso racional de la energía, etcétera. Y dos hechos importantes, uno en el 2017, que es el lanzamiento de un programa nacional de etiquetado de vivienda, y en el 2019 la promulgación de la primera ley provincial de etiquetado de vivienda, que es de la provincia de Santa Fe, la ley 13.903, que concretamente, digamos, tiene el etiquetado de vivienda ya con rango de ley y la adhesión de los distintos municipios. Ahora bien, la certificación energética se hace digamos, a un inmueble, no al uso que se le dé, sino a un inmueble. Eso es lo que se certifica. Y se certifican consumos estandarizados, es decir, para poder comparar con otro inmueble, se hace a través de un certificador, por ejemplo, siendo una vivienda existente, que está capacitado para la función. También puede ser un profesional que quiera evaluar su proyecto, ¿sí? Que todavía no ha sido ejecutado, pero lo quiere evaluar. Y se emite una etiqueta que en principio es una herramienta, por ejemplo, para el propietario, para conocer, en principio, las prestaciones energéticas de su vivienda, y a su vez un valor agregado en el sentido de como un dato más para el mercado inmobiliario, por ejemplo, para vender, para alquilar, etc. Y bueno, ¿y esa etiqueta que refleja? Bueno, justamente lo que va a reflejar es lo que dijimos, un índice de prestaciones energéticas, que es un valor que representa una estimación de la energía primaria que demanda un inmueble durante un año por metro cuadrado de superficie útil para climatizarse, para generar agua caliente sanitaria y para iluminación. Su unidad es kilowatt hora metro cuadrado año. La formulita que está, digamos, en la parte inferior refleja justamente esto mismo. Tiene como dos términos, donde en el primero se generan todas estas prestaciones energéticas que mencionamos, y en un segundo término, la posibilidad de restarle a esta energía si incorporamos energías renovables. Y todo lo que podamos incorporar como energía renovable se va a restar de la energía proveniente de las redes. Bien. El procedimiento de la certificación implica el estudio, bueno, de una documentación o de un proyecto, si todavía no existe el inmueble, el relevamiento, si es un inmueble que existe, la carga de datos en un aplicativo informático que está a disposición de los profesionales, es con el enlace que figura en pantalla. Luego, ese aplicativo permite procesar esos datos, evaluar resultados, y ahí es como se llega a la emisión de una etiqueta de eficiencia energética. Ahora, me interesa señalar, ampliándolo, ese sector de la etiqueta, porque tiene que ver con los elementos del envolvente. ¿Qué quiero decir? Bueno, dijimos paredes, solados, cubiertas, el envolvente es todo, ¿verdad? Todo lo que nos separa del exterior. En este caso, el elemento son los muros, numerados, de la envolvente. ¿Por qué? ¿Por qué señalo específicamente esta parte? Porque sin duda es la mayor incidencia sobre el resultado final de la etiqueta. Es decir, los elementos del envolvente van a influir mucho más que los otros parámetros en general en el resultado de la etiqueta. Nosotros vamos a
primero a ponernos de acuerdo de cuál es el comportamiento habitual de una envolvente. A ver, la envolvente, dijimos, es todo lo que nos separaba del exterior. Se comporta, según las leyes de la física, de la termodinámica, de la siguiente manera. Es decir, el calor como energía se transmite siempre de un medio de mayor concentración, T1, mayor cantidad de calor, hacia un medio de menor concentración de calor. T2 es menor que T1. En el caso del envolvente, el medio de mayor concentración en invierno es el interior calefaccionado. Por eso es que va a intentar equilibrarse con la temperatura exterior, generando pérdidas a través del envolvente. En verano, el medio de mayor concentración está en el exterior y va a intentar entonces ingresar a través del envolvente a un medio de menor concentración de calor. Ahora bien, ¿de qué depende esto? Bueno, del coeficiente de tramitancia de ese envolvente. ¿Qué es el coeficiente de tramitancia? Bueno, esa capacidad de transmitir calor que tenga el envolvente. Vamos a ver un caso específico. Vamos a suponer que tengo metro cuadrado de un envolvente cuyo coeficiente de tramitancia es igual a 1, que es lo que, por ejemplo, establece la ley 1359, la ley provincial local. ¿Qué significa un K igual a 1? Un watt por metro cuadrado, K, significa que ese envolvente por metro cuadrado va a transmitir un watt por cada grado de diferencia entre el interior y el exterior. Si tomamos en cuenta el gráfico en donde el interior tiene 20 grados y el exterior 0 grados, esa envolvente con K igual a 1, por metro cuadrado va a estar transmitiendo 20 watts. Piensen en la cantidad de metros cuadrados que tiene un envolvente y vamos a ver lo importante que es esta transmisión. Es decir, nosotros reemplazamos lámparas incandescentes por LED y eso está muy bien, pero tenemos por otro lado otra parte de la vivienda que merece mucha atención también. En la termografía se muestra que por los techos es la máxima cantidad de pérdidas de una vivienda, más o menos el 30%, y luego las envolventes, los muros, 25%, puentes térmicos un 5%, etc. Nosotros nos vamos a centrar en una solución constructiva milenaria, como es la cerámica cocida. Es decir, por lo menos 5.000 años a esta parte y hasta el siglo XIX fue uno de los materiales más utilizados. Nuestra ciudad ha sido construida básicamente con ladrillos macizos, tanto en la arquitectura edilicia, de escala edilicia como la escala doméstica, con un sistema constructivo de muros portantes, estructurales, a veces combinados con metal, pero estructurales, pesados, y ya en las primeras décadas del siglo XX, con la incorporación del hormigón armado a la arquitectura, se requiere ya otras prestaciones del envolvente, porque se la libera un poco de ese compromiso estructural que tenía hasta entonces. Las cargas se canalizan por estructuras de hormigón muchas veces, entonces la respuesta tecnológica fue generar una gama de ladrillos huecos de distintos espesores, con buena aislación comparado con el mismo espesor del ladrillo macizo, que son los conocidos, ¿no? Ladrillos de espesor 8, 12, 18, incluso portantes para estructuras de baja complejidad. Ahora bien, el siglo XXI tiene nuevos desafíos y nuevos requerimientos. Esto que hablamos de la cuestión energética, de la cuestión de la contaminación que se genera con los combustibles no renovables, el compromiso con el medio ambiente, etc. Entonces, nuevamente la respuesta tecnológica es que esos ladrillos sean mucho más eficientes y que tengan muchas más prestaciones para este nuevo requerimiento. Lógicamente eso se ve reflejado luego en una certificación energética. Ahora bien, los ladrillos, tanto el macizo como los huecos, disponibles por sí mismos, tienen un coeficiente de tramitancia mayor a 1, bastante mayor en algún caso, por lo tanto, en principio no está cumpliendo con la ley 13.059 de acondicionamiento térmico ni con la
las normas IRAM que recomiendan para zonas con temperaturas exteriores de diseño de 0 grado o mayor a 0 grado, que es buena parte de la Argentina, un nivel B, por lo menos, de construcción, que pide justamente una envolvente que como máximo tenga un coeficiente de tramitancia K igual a 1 o menor. En la ampliación vemos cómo en el aplicativo hay una serie de soluciones constructivas que nosotros podemos elegir, ¿sí? O también podemos crear nuevas, en caso de no existir la que vamos a utilizar en un proyecto, por ejemplo. Entonces, es importante la calidad constructiva de esa envolvente. Entonces, dado que estos ladrillos por sí mismos no cumplen, tenemos que recurrir a soluciones de muros multicapa, es decir, 2 muros con aislaciones interiores o un muro de ladrillo hueco con aislaciones exteriores, poliestireno expandido, lana de vidrio, etcétera, que mejoran la aislación y entonces sí cumplen con las normativas vigentes. Ahora bien, hasta aquí lo conocido. Justamente las nuevas respuestas tecnológicas lo que siempre tratan es de mejorar condiciones, ya sean de ejecución o mejorar tiempos de ejecución o economía de obra. Y en este marco es que los ladrillos termoeficientes son una respuesta que permiten una muy buena aislación térmica directamente con un ladrillo, sin tener la necesidad de hacer dobles muros o agregar otros materiales aislados, el DM20 o doble muro de 20, con un K de 0,77, un doble muro de 27 con un K de 0,65, el Econoblock de 20 con K igual a 1 y el de 27 0,7, todos cumpliendo con las normativas, son materiales generados a partir de softwares que diseñan las celdas para que cumplan una determinada condición de tramitancia térmica, están certificados, por supuesto, por los organismos, digamos, como el EMID, el INTI, etc. Y ahora vamos a ver por qué son más eficientes que lo conocido. El Econoblock, además de ser termoeficiente, es portante. Por eso es que sus celdas son verticales, ¿verdad? Pues permiten canalizar las cargas también. Vemos la termografía, donde vemos que la cara interior, que es la parte roja, está a temperatura de confort de climatización, 18 o 20 grados para invierno, en sus dos medidas, 27 y 20. ¿Y por qué es eficiente? Bueno, supongamos que estamos calefaccionando y la onda electromagnética, que es como se transmite la energía calórica, digamos, intenta trasladarse a través del envolvente del ladrillo, y con ese diseño de celdas, lo que se hace es oponerle una resistencia. Sabemos que el coeficiente de tramitancia K es la inversa de la resistencia, es decir, más resistencia, menor coeficiente de tramitancia. Quiere decir que toda esta resistencia, todo este camino sinuoso por la masa de la cerámica del ladrillo, justamente le opone esa resistencia reteniendo la onda calórica dentro de esa envolvente y prácticamente no llegando casi nada a la cara opuesta. Lo mismo pasa, por supuesto, en verano, en el sentido del exterior hacia el interior. Ahora bien, si nosotros vemos la ampliación de la termografía y las isotermas, o sea, esas líneas de igual temperatura, vemos que en el interior del ladrillo tenemos casi la misma temperatura de confort para invierno, por ejemplo, decíamos 18 20 grados, 17,8, 16,7, y esto además de evitar condensaciones superficiales o intersticiales, que es una patología muy común en envolventes de baja calidad, además de evitar esto, decíamos, es lo que está demostrando que el ladrillo está reteniendo, conservando en su interior la energía calórica y no perdiéndola al exterior.
En el caso del doble muro, no es portante, es termoeficiente, en este caso el DM20, tiene un K, decíamos, de 0,77 watt metro cuadrado K. Podemos ver en la parte inferior el gráfico de flujo de cómo se transmite la temperatura, o mejor dicho, la energía calórica. Vemos que en la parte donde tiene la hendidura central hay una aceleración de ese flujo, pero que en toda la parte de masa es bastante menor. En la parte amarilla indica eso, menor flujo. En la termografía vemos lo mismo que veíamos recién, una retención de la energía calórica. Pero si a este mismo muro nosotros le agregamos una tira de poliestireno expandido en la parte, digamos, de la hendidura central, vemos que ya modifica, baja todavía más el K, baja 0,73, y que en el diagrama de flujo desaparece esa aceleración que se daba en la parte, digamos, en la hendidura central. Y si además utilizamos un mortero de manga, como habitualmente se dice, el K disminuye a 0,65. Es decir, el ladrillo por sí mismo ya cumple con la normativa y con un buen coeficiente de transmitancia. Pero además admite optimización con elementos muy simples y con cuestiones técnicas muy sencillas, llegando a un K de 0,65, que es, en el caso del DM27, o sea, el doble muro de 27, del mismo modo, habíamos dicho que tiene un K de 0,65, con la tira baja 0,61, y si le agregamos, si en vez de usar un mortero común, usamos un mortero de los que vienen preparados y conservamos esa tira, podemos llegar a 0,56. Fíjense que estamos a la mitad de lo que está, por ejemplo, pidiendo la ley de 0,59. Esto quiere decir que lo que transmite es 0,56 watts por metro cuadrado, ¿sí? Por cada grado de diferencia entre el interior y el exterior. Vamos a un ejemplo concreto de aplicación. Una vivienda aislada, se le calcula, bueno, se la certifica, se le calcula el IP, en este caso el IP CAE, que tiene una correspondencia con una letra, ¿sí? El número, ¿no?, de índice de prestaciones energéticas va a tener una correlatividad a una clasificación en letras, como sucede con los artefactos electrodomésticos, ¿sí? Que va desde la A hasta la G. En este caso cae en la G porque en esta certificación está hasta esa cantidad, digamos, numérica, cae en la letra. Ahora bien, cuando incorporamos algunas mejoras en el diseño, suponemos que es un proyecto, y mejoramos la orientación o le generamos algún tipo de control, como aleros, puede ser árboles que sean de hojas caducas. Si bien vemos que no cambia de categoría, sigue estando en la G, sí se acerca bastante al valor de la categoría siguiente. Ahora bien, cuando vamos a la mejora del envolvente, cuando a esa misma vivienda original le cambiamos la envolvente, ya sea que lo estamos proyectando o le mejoramos la envolvente existente, saltamos cuatro categorías. Es decir, nos vamos de la G a la C. Entonces, es clara la incidencia que mencionábamos al principio del envolvente en el resultado del IP. Bueno, luego si además le mejoramos la tecnología activa, es decir, usamos artefactos eficientes o, digamos, energía renovable, lógicamente vamos a llegar con bastante facilidad a la categoría A. Pero de todas maneras, el máximo salto es cuando tocamos la envolvente. Digamos, hay mucho más salto en esa digamos, con esa acción que con la tecnológica. La etiqueta energética se compone como de tres partes fundamentales. Puede cambiar ligeramente el diseño, pero en general, una primera parte lo que tiene son datos
del proyecto o del inmueble, datos del certificador, datos catastrales, etc. La segunda parte, la parte central, digamos, en este caso en esta etiqueta, es donde figura justamente el índice de prestaciones energéticas y la correlatividad con la categoría en letra que le corresponde, ¿verdad? En este caso 132, y le corresponde la categoría, digamos, D, porque la C es hasta 120, así que la categoría D, que es una categoría bastante común en los relevamientos que se hacen. Ahora, es interesante ver cuál sería el índice alcanzable si se aplicaran las mejoras que el mismo sistema tiene a la hora de arrojarnos los resultados. Es decir, yo puedo contar con una serie de recomendaciones, como esta que pongo de ejemplo de una certificación, donde dice, dado que el K cae en una zona, digamos, roja, porque es 2,07, la recomendación es mejorar el nivel de aislación de la solución constructiva de paredes para reducir el K-medio. Entonces, lo que está en punteado sería el índice alcanzable de aplicar las mejoras que el sistema mismo me provee. Y también la mejora en la emisión de dióxido de carbono. La parte inferior tiene, bueno, datos muy interesantes, ¿no? Las prestaciones energéticas, ya sea de energía secundaria, útil, secundaria y primaria, que vamos a necesitar para calefacción, para refrigeración, para calentamiento de agua sanitaria y para iluminación. El valor, el índice, que es un número, el índice de prestación energética, y su correspondencia en la categorización. Luego también tiene una serie de características técnicas que las vamos a ampliar para que se vean mejor. Esto serían las características técnicas ampliadas, donde se vuelcan datos como superficie, bueno, de la vivienda, área del envolvente, que es muy importante ese dato, el volumen climatizado, etc. Y después una serie de coeficientes o índices que son factores que relacionan estos datos. Del mismo modo, las tramitancias térmicas de paredes, cubiertas, pisos, etc. No vamos a entrar en cada uno, pero sí me interesa analizar un par que creo que son bastante claros. Como por ejemplo, la relación del área del envolvente con el volumen climatizado, ¿sí? Y el factor de intercambio térmico medio. Estos dos índices, digamos, estos dos números, son factores de forma, digamos, de forma de una vivienda, vamos a suponer una vivienda simple, porque relacionan el área del envolvente, por ejemplo, en el primer caso, con el volumen climatizado. En ese sentido está hablando de viviendas más compactas o menos compactas, y el factor de intercambio térmico, que en realidad también hace referencia a, digamos, la relación del envolvente con el exterior. Es un índice que va de 0 a 1, donde 1 es una vivienda totalmente expuesta, es como un índice de exposición de la vivienda, y 0 es una vivienda que no tendría ninguna exposición. Bueno, en general se acercan a estos valores extremos, y dependiendo de si es una vivienda unifamiliar o un departamento, va a variar. En este caso, por ejemplo, dice 0,62, en realidad es más típico de una vivienda, digamos, unifamiliar, aislada o medianamente aislada, que de un departamento, aunque aquí sí es un departamento. Pero ¿por qué da tan más cercano a 1 que a 0? Porque es un departamento de último piso, entonces tiene mucha exposición, tiene cubierta, fíjense que hay una tramitancia en cubierta, en paredes, y no tiene ninguna tramitancia en piso, porque abajo está el otro departamento del piso anterior, pero este es un departamento de último piso. Entonces, por eso es que tiene un índice más propio de una vivienda que de un departamento. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, consideremos una vivienda sencilla como la que mostramos, de una superficie determinada, un perímetro determinado y un área de envolvente determinado.
Si yo esa misma superficie la dispongo de esta manera, fíjense que el perímetro aumenta y por lo tanto el área del envolvente también. Y tengo la misma superficie, ¿sí? Entonces me va a afectar esa relación de área de envolvente sobre volumen climatizado. Si a su vez yo la misma vivienda original la dispongo en forma apareada con otra, sigo teniendo la misma superficie, pero tengo menor perímetro que en el primero y en el segundo caso, y menor área de envolvente. Entonces, estos factores tienen que ver con eso, es un factor de forma y también la exposición al exterior de mi vivienda. Si a mí no me dan los resultados como los deseo, voy a tener recomendaciones. Por ejemplo, en este caso, la recomendación era disminuir adyacencias al exterior. Si yo la puedo aparear, por ejemplo, la estoy disminuyendo. Pero si no la puedo modificar o no quiero modificarle la forma, otra manera de gestionar sería incorporar protecciones a esa envolvente. ¿Sí? Bien, vamos a otra parte que también me parece interesante, como es el coeficiente de intercambio térmico de la vivienda y la constante de tiempo. El coeficiente de intercambio térmico alude a eso, ¿no? a la capacidad de intercambio de la vivienda con el exterior, y la constante de tiempo lo que refleja es el tiempo que demora el aire interior en copiar el 63% del salto térmico con el exterior. Es decir, ambos coeficientes o factores están reflejando cuestiones que tienen que ver con eso que habíamos explicado hoy, ¿no? Que la energía calórica se traslada de un medio de mayor concentración siempre a uno de menor concentración. Entonces, estos dos coeficientes están, uno hablando de la capacidad de intercambio térmico de la vivienda, de la capacidad de ese intercambio térmico, y el otro, la constante de tiempo, del tiempo que le lleva al aire interior copiar un porcentaje, el 63%, del salto térmico con el exterior. Tiene que ver con la capacidad térmica de la solución constructiva, con la energía, mejor dicho, con la inercia térmica de los materiales, ¿sí? Con la posibilidad de conservar la energía. Y todo eso tiene que ver con las soluciones que nosotros elijamos. Si estos números no son los que nosotros esperamos, ¿no? O queremos mejorarlos, bueno, vamos a tener recomendaciones como estas, por ejemplo, donde la recomendación va a ser aumentar el nivel de aislación, incorporando, por ejemplo, aislantes, o utilizando materiales, como en este caso, termoaislantes, ya sea en el muro, en la cubierta o en las aberturas. El aplicativo y el programa, el software que se utiliza para generar esta etiqueta de eficiencia energética, también provee al profesional una serie de gráficos, muchos gráficos. Lógicamente yo seleccioné los que me parecían más representativos para esta charla. El primer gráfico lo que hace es dar un detalle por elemento en los meses de enero por verano y julio, por ejemplo, por invierno, o en otros meses, pero digamos que estos son los más significativos, donde los elementos, fíjense que dice M1, M2, M3, eso alude a muros numerados de la envolvente térmica, y la gráfica, las barras, nos van a estar indicando el comportamiento de cada uno de esos elementos. Lo mismo es la cubierta. Fíjense que en la cubierta, como dijimos, que era donde más se perdía energía calórica, es la barra más larga. Pero también en los muros hay barras de distintas longitudes. Eso está implicando cómo se comporta cada uno de esos muros, porque lógicamente también hay otros elementos como la orientación, algún otro control que tenga la envolvente que va a interferir. Entonces, ¿nosotros qué podemos visualizar acá? ¿Cuál es el muro más problemático? Y actuar sobre eso. No actuar de manera aleatoria, sino inteligente. Es decir, atacar
el elemento que me está produciendo mayores pérdidas y no uno que a lo mejor no es el más crítico. Entonces, con una lectura inteligente de estos gráficos podemos tener una intervención bien eficiente. En el gráfico de abajo es un gráfico, por ejemplo, de prestaciones energéticas, donde nos van a marcar con estas barras, en el caso de las dos barras azules, las dos primeras, la energía, el requerimiento, digamos, de energía primaria para calefaccionar y para refrigerar. Me interesa que vean la diferencia con la energía que se necesita para agua caliente y la que se necesita para iluminación. Siempre vemos que todo lo que tiene que ver con la climatización es mayor requerimiento de energía que, como dijimos, son finitas, no renovables y contaminantes. Y por el otro lado, justamente en este caso, en este ejemplo, hubo una incorporación de energía renovable, esta barra verde, que me parece interesante porque justamente es de la misma medida que la correspondiente al agua caliente sanitaria, así que es muy probable que en este caso se haya utilizado un termotanque solar para calentamiento de agua sanitaria. Y bueno, y obviamente esas energías pueden ser de solar térmica o solar fotovoltaica o eólica, ¿no? Es decir, aplicadas a la arquitectura, lógicamente. ¿Y por qué estos dos gráficos? Porque si nosotros logramos que el gráfico de la parte superior mejore, automáticamente va a mejorar el gráfico en la parte inferior. Es decir, todo lo que la envolvente no logra dar como prestación energética, esto de conservar la energía de calefacción o no permitir el ingreso del calor en verano, etc. Todo lo que la envolvente no resuelve, lo tenemos que resolver con sistemas activos. Y en el mejor de los casos con algún sistema renovable, pero si no con sistemas activos. Entonces, si el gráfico de arriba mejora, automáticamente mejora el gráfico de abajo. Si el gráfico de la parte superior es negativo, seguramente el de abajo también lo va a ser. Bueno, con esto un poco cerramos la idea de que en inicio reflejaba el título de la charla, ¿no es cierto? Envolventes eficientes y certificación energética. Esta gran relación entre la envolvente de una vivienda y las prestaciones energéticas de la misma. Voy a cerrar con una reflexión general, tomando una frase de Jean Nouvel, que dice: cada nueva situación requiere una nueva arquitectura. Bueno, hemos demostrado cómo, en el caso de la solución constructiva a base de cerámica cocida, fue como adaptándose a los distintos requerimientos del momento, dando una respuesta tecnológica para responder a las necesidades de ese momento. No por nada es una solución milenaria, como lo mencionamos, y creo que justamente en este momento hay un nuevo paradigma, o nuevos paradigmas, que el profesional no puede desconocer y que debe responder con su proyecto, tomando en cuenta no solo la cuestión funcional, la cuestión morfológica, sino también el compromiso, ¿sí?, con la huella ecológica y con el impacto ambiental que el proyecto trae consigo. Así es que, bueno, quedando a disposición de cualquier consulta que quieran hacer por los medios dispuestos para esa finalidad, lo único que me resta decir es muchas gracias por la atención recibida. Gracias, Nelly, por brindarnos y transmitirnos todos estos conocimientos que son tan importantes a la hora de la buena utilización del material. Esta charla puede ser vista a través de nuestro canal de YouTube, Museo del Ladrillo, y para todos aquellos que quieran seguir nuestras actividades, pueden hacerlo a través de Instagram o Facebook, Museo del Ladrillo. Quiero agradecerles nuevamente a todos este acompañamiento y retomamos nuestras actividades en el mes de marzo y esperemos que esta vez ya sea de manera presencial. Muchas gracias.